Bueno, muy buenas tardes. El profesor Matei, que es el responsable de todo esto, me preguntó si yo tenía PowerPoints, por razones obvias. Yo tengo Power Libros, no vamos a usar PowerPoint, vamos a aprovechar de pasar el aviso a la cámara. Vamos a basarnos en libros, porque vamos a hablar de Estación Mapocho, vamos a hablar de la Feria del Libro, entonces vamos a hablar de Power Libros. Segunda observación respecto al profesor Matei, él tiene una extraordinaria devoción por una palabra que ustedes ya la deben haber captado, que es la comparación. Es un gran comparador, ¿no es cierto? A mí me cambió el curso, Políticas Culturales comparada, y el curso ganó mucho, digo yo, no sé si los alumnos. Y ahora también me dijo, ¿por qué no habla del Centro Cultural, pero comparando un poco con la presencia de la FILS, de la Feria Internacional del Libro? Y me pareció muy entretenido. Creo que este ejercicio es muy dinámico, de ir haciendo jugar un poco dos elementos. Entonces esa va a ser un poco el motivo de esta charla, de esta conferencia, de este texto, que es hablar de la operación del Centro Cultural, pero a partir de un caso muy específico como es la Feria del Libro. Para eso nos tenemos que remontar un poco, a mí me gustan estas ciertas líneas históricas, como ustedes saben, no vamos a remontar nada más que al año 50, lo cual me viene muy bien porque por ahí cerca yo nací, así que me siento cómodo más o menos en ese ambiente. Era el año del tigre, por si acaso. Bueno, el mismo año 50, en el año del tigre, del horóscopo chino, fue fundada la Cámara Chilena del Libro. Ese es como el primer antecedente que tenemos para estos dos elementos que vamos a usar hoy día. ¿Por qué antecedente? Obviamente, quienes han seguido, creo que probablemente todos ustedes, el curso de Políticas Culturales, escucharon allí que fue la Cámara Chilena del Libro la primera institucionalidad cultural privada que se generó en nuestra historia. Todo lo demás eran vinculadas al sector público. Hablábamos, ¿se acuerdan? La Universidad de Chile, en fin, la DIVAM, una serie de instituciones, pero la primera institución absoluta, total y completamente privada en la historia del desarrollo cultural chileno es la Cámara Chilena del Libro. ¿Y qué es la Cámara del Libro? Una reunión, ¿no es cierto?, de todas las personas vinculadas al mundo del libro. Se juntaron editores, que es lo más obvio, pero como el mundo editorial es y era pequeño, ellos también sumaron a otra gente del mundo del libro, sumaron a libreros, sumaron a distribuidores. Esos tres grupos, digamos, del mundo del libro, que tienen intereses muchas veces complementarios, pero también muchas más veces un poco antagónicos, fundan el año 50 la Cámara Chilena del Libro. Ahí partimos. Paralelamente, ¿no es cierto?, nosotros ya sabemos que existía la estación Mapocho, pero una estación de ferrocarril que funcionaba en esa época bastante bien, bastante eficientemente. Llegaba a tener incluso de los trenes más rápidos que circulaban por lo menos en América Latina, estos automotores Salón, estos flechas, etcétera, etcétera. Era una estación, llamémosle, bastante eficiente. Y incluso el año 1976, ¿no es cierto?, es declarada Monumento Nacional. Ahí vamos avanzando muy indirectamente a lo que es el mundo de la cultura, ¿no es cierto? El año 76 es designada por quien corresponde, el Consejo de Monumentos Nacionales, Monumento Nacional. Y bueno, estábamos en esa cuando estos señores de la Cámara del Libro, que ya tenían más o menos unos 30 años de vida, deciden partir el año 1981 con la Feria del Libro del Parque Forestal. El alcalde de la época, don Carlos Bombal, que fue uno de los alcaldes de la dictadura designados en Santiago, que más acción desarrolló en el mundo de la cultura. Ustedes saben que de la época de Carlos Bombal data el Museo Precolombino. Él fue quien hizo el convenio con la familia Larraín para que se traspasaran al municipio los bienes o las colecciones precolombinas que este caballero tenía y se creara el Museo
de arte precolombino tan exitoso hasta la fecha. También de la época de él data una cierta reformulación del Teatro Municipal y la contratación de Andrés Rodríguez, que era un compañero de curso de él en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, que asume como director en el Teatro Municipal, ciclo que también ustedes tienen el privilegio de estar presenciando su cierre, ¿no? Porque hay una salida de Andrés anunciada, qué sé yo. Pero el año 81, con este mismo espíritu de apoyar el desarrollo cultural, se crea la Feria del Parque Forestal. La Feria del Libro del Parque Forestal, la Cámara del Libro, presidida por Manuel Melero, y el alcalde de Santiago llegan a una especie de acuerdo en el cual la municipalidad aporta este espacio que la gente dice detrás del Museo de Bellas Artes, yo digo delante del Museo de Arte Contemporáneo. Apréndanselo así porque va a venir Bruñoli además, así que es mucho más positivo, ¿no? Delante del Museo de Arte Contemporáneo del MAC, de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, se instala la Feria del Libro del Parque Forestal con gran éxito, se convierte en un acontecimiento cultural de la ciudad de Santiago, de una cultura de comienzo de los 80, de una época muy empobrecida desde el punto de vista cultural, o sea, no digamos que era un gran evento si lo comparáramos con lo que ocurre ahora, pero para los tiempos era un acontecimiento. Tal es así que no solo se instalan los stands con los libros, sino que esta feria era prácticamente acordonada, rodeada por los artesanos. Entonces se produce que van llegando solos, empiezan a mostrar también su pieza, y se produce naturalmente una especie de evento cultural más allá del tema literario, sino que también del tema artesanías y todo eso. Y se empiezan a sumar algunos de los locales comerciales del sector, porque, claro, era una feria que estaba en el parque, tenía unos stands, pero no tenía baños. Entonces, el sector empieza de algún modo a animarse con la presencia de este libro. Estábamos, 81, la feria, 82, la feria crecía, había como los grandes protagonistas de la feria en esa época eran los mismos protagonistas de la literatura en la época de la dictadura, ¿no es cierto? Don Enrique Lafourcade, don Pablo Neus, don José Luis Rosasco, que eran muy buenos escritores y que copaban un poco el mundo, no sé, serían como un poco lo equivalente a los, no vamos a nombrar los actuales para no tener problemas, pero a los que animaban el mundo cultural de la época, sobre todo Lafourcade, siempre cada una de las ferias él hacía su gracia. Un año llegó con todos los motoqueros. Imagínense lo que era el parque forestal con mucho menos pavimento que el que tiene, o sea, con puro polvo en los pisos, con 50 motoqueros ahí para animar la presentación de un libro de Enrique Lafourcade. Bueno, esas cosas ocurrían hasta que ya uno de los últimos años Lafourcade ya se puso un poco más pesado con bueno, era pesadito, pero se puso más pesado con la autoridad y publicó un libro que se llamó El Gran Taimado. El Gran Taimado, bueno, desde antes que lo publicara se sabía que sería o iba a ser censurado, entonces con mucho antes de la feria empezó a circular por fotocopia. Ustedes se imaginarán a quién se refería Lafourcade por el Gran Taimado. Finalmente se dice que se publicó en Mendoza, en Argentina. Bueno, se armó un gran espectáculo respecto a esto también. ¿Por qué les digo esto? Para ver que con todas las condiciones, mutatis mutandis, como se dice, ¿no es cierto?, con todas las condiciones de lo que podía ser un evento cultural en los años más, yo diría, más oscuros de la dictadura. Los comienzos de los 80 fueron años muy duros porque ya había terminado la esperanza, o sea, la esperanza de que la dictadura iba a caer pronto, digamos, ya en los 80. Dato al margen anecdótico, pero que revela esto, es precisamente en los 80 la radio cooperativa, que llevaba como la vanguardia de la crítica al gobierno, tiene un cambio radical y pone el freno a sus programas. Ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, el 76 nace un programa que se llamó El Diario de Cooperativa, que dirigía Delia Vergara, que era muy de avanzada, muy de punta, muy de crítica, y el año 80 los propios dueños de la radio, que eran más bien del Partido Demócrata Cristiano, cambian radicalmente la línea de la radio y le ponen
un ralentizador, con muy buen criterio, porque el 80 ya se veía que la dictadura venía más largo y ellos ya habían perdido varias frecuencias en regiones que eran clausuradas por la autoridad, entonces se había producido también, entonces, lo cuento lo de la cooperativa porque es como el bajón incluso informativo, ¿ah? No era la cooperativa de finales de la dictadura, del tarararatán, ¿ah? Sino que era una cooperativa que también que había llegado a un punto bastante álgido hasta el 79, pero que comienza también una ralentización en su labor informativa y por lo tanto agitativa un poco en la lucha contra la dictadura. Entonces, esos eran años muy planos. Y en esta planicie, de repente, además, también empieza a producirse otro fenómeno, volvemos a nuestra estación, ¿no es cierto?, se empieza a producir otro fenómeno bastante coherente con el desarrollo de la dictadura y esta planicie de la dictadura y este modelo económico que estaba imperando en la dictadura, y es que el ferrocarril, que era un gran medio de transporte, bastante obvio, cualquier persona, hasta cualquier mexicano, ¿no es cierto?, diría que aquí en Chile debiera haber trenes, con un país tan largo era como bastante evidente. Pues había trenes, había una empresa de ferrocarril del Estado muy grande. Efectivamente era una empresa pública con una gran cantidad de funcionarios, quizá en exceso, porque por el hecho de ser empresa pública no existía el FUT ni ninguna de esas cosas, entonces después de las elecciones se solían contratar muchas personas de los partidos políticos que tenían cierta influencia sobre. Entonces Ferrocarril era una empresa pública bastante ineficiente, pero lo más grave para efectos del modelo económico que se estaba instaurando, era una empresa competitiva contra sectores muy cercanos al poder. ¿Quiénes son los sectores muy cercanos al poder? Pues los dueños de camiones, los dueños de autobuses, que fueron de los primeros, paro de octubre del 72, estoy hablando ahora, ¿no es cierto?, que pararon el país y clamando por un golpe militar. O sea, eran sectores que tenían bastante influencia en el gobierno militar y empezaron a hacer su labor de zapa o de lobby, se diría, ¿no es cierto?, respecto a que mire esta cuestión de los trenes tan caros, vamos haciendo carreteras, vamos llevando la carga en camiones, vamos llevando a las personas en buses. Entonces se produce esta mezcla, ¿no es cierto?, de esta crítica del sector, llamémosle Chicago Boy, del gobierno respecto a la eficiencia o la ineficiencia de la empresa de ferrocarriles, junto con el desplazamiento que se produce naturalmente con estas ventajas de la carga a los camiones y a los caminos, y los pasajeros también a los buses y a los caminos. Entonces, la empresa de ferrocarriles comienza a declinar, a no ser, ¿cómo se llama?, usada, a tener pérdida. Hay una cita aquí muy bonita del poeta José Ángel Cuevas que dice: no compraron repuestas, coronas cremalleras, ni resortes puros, clavos que separaban solo de los durmientes, cadenas y hierbas del campo. Un grupo de embobinadores fue despedido a golpe y los soldadores de la Maestranza 2 veían por su ausencia, las estaciones abandonadas, el silencio total. Ya no pasa sino apenas la locomotora 712 o 713 de madrugada. Nada más. Bueno, ese era un poco el poema, pero el ambiente que reinaba en los ferrocarriles hasta que se produce lo que nadie esperaba, pero que todos explicaron. Se produce un choque feroz de trenes. En 1986, narra Alfonso Calderón, 2 automotores chocaron de frente en la zona de Queronque, provocando la suspensión temporal de los servicios directos entre la estación Mapocho y el puerto de Valparaíso. El accidente ocurrió el lunes 17 de febrero de 1986, cuando el tren que viajaba desde Valparaíso a Santiago chocó de frente con el convoy Los Andes Puerto a las 19:45 en el sector del puente Queronque, entre Peñablanca y Limache. El puente Queronque estaba siendo sometido a reparaciones y el día del accidente había una sola vía férrea para el funcionamiento de los trenes que viajaban en ambos sentidos. El sistema de señalización eléctrica estaba malo y hace unos días se habían robado los cables de cobre del teléfono interno. Todo parecía haberse confabulado para desencadenar la tragedia, donde hubo 58 muertos y 510 heridos. El año 86, 19 de febrero de 1986. Ese es el día en que fallece, lamentablemente, todas estas personas, pero fallece la empresa de ferrocarriles del Estado. O sea, era la demostración más palmaria del deterioro de la empresa. Esta era la ruta más transitada de Chile, entre
Valparaíso, que es una gran ciudad, y Santiago, que es una ciudad más o menos, era la ruta más transitada, tenía 2 vías, una de las vías estaba cerrada, había habido, no estaba ahí, un atentado, estaban comenzando las protestas, había atentados, se volaban puentes, qué sé yo, había una sola vía, se habían robado los cables de cobre del teléfono, porque esto ya no tenía ninguna connotación política, sino que estrictamente económica, gente que robaba cables de cobre para hacer pailas, venderlas, etcétera, etcétera. Entonces el deterioro ya era absoluto, no hubo posibilidad de que se comunicaran las 2 estaciones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Sencillamente se cierra el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Como yo les decía, Valparaíso, que es una ciudad muy importante, siguió teniendo ferrocarril, solo que hasta Limache, que hoy día existe bajo el Metroval, digamos, que todavía existe, pero el tren entonces a Santiago se termina. Por lo tanto, la vieja estación Mapocho deja de tener uso, ¿no es cierto? Y tenemos entonces estos caballeros instalados en medio del polvo y sobre todo las alergias. Yo venía a las ferias libres y me moría de alergia. Ustedes cachan lo que en esta época los plátanos orientales en el parque forestal. Bueno, yo soy consumidor habitual, fui consumidor de esos plátanos durante todas las ferias del libro. Era una mezcla bastante explosiva. Polvo en suspensión, todas las semillas de los plátanos orientales. Entonces también el romanticismo de la feria de alguna manera también empieza a pasar un poco la cuenta. Esto que yo les decía de los baños no era broma, no dejaba de ser una molestia. Parece que los baños químicos no lo habían inventado todavía, no sé, o no había recursos para hacerlo. Entonces se empiezan a acumular una serie de cosas, como siempre pasa en esta época, de repente hay una que otra lluvia. Entonces también el desastre para porque tampoco no eran techados los stands y todo eso. Y yo tenía un stand de representación de la oveja negra y un día amanecí con un tronco adentro del stand que había caído de uno de los árboles. Entonces, claro, había una cierta malestar respecto a eso. Entonces empieza a ocurrir lo que era hoy día evidente, ¿no es cierto? Está esta feria instalada ahí delante del Museo de Arte Contemporáneo y estaba esta estación unas cuadras más allá abandonada. Se produce entonces una cosa muy, muy especial, porque las tardes de la Feria del Libro eran muy criatureras, como se dice en términos de ideas, mucha conversación, mucha gente con buenas ideas, con buenas conversaciones. Entonces, bueno, empieza a generar la idea, oye, pucha, esta cuestión, ¿por qué no pensamos en que esa estación, que sabemos que está cerrada, que no tiene uso, ¿por qué no pensamos en hacer la feria ahí? Esa fue la primera. ¿Por qué no pensamos en hacer la feria en la estación? Entonces comienza lo que se podría llamar un lobby muy literario, ¿verdad? Muy poco formal y sin boletas de honorario, ninguna cosa, sino que un lobby para empezar a crear las condiciones para que tal vez, a lo mejor, la feria pudiera realizarse en este espacio. La historia sigue su curso, afortunadamente, ¿no es cierto? Y tenemos el año 1988, el 5 de octubre, corrió solo y llegó segundo, se produce el plebiscito, entonces ya se consagra la finalización de la dictadura a un año plazo, porque el cambio de gobierno, el primer gobierno electo se iba a producir el año 90. Entonces, ya estimulados por este triunfo del no, en el cual tampoco era ajeno el mundo del libro, la campaña del no, ustedes deben haber visto la película con Gael, ¿cómo se llama? ¿Gael cuánto? Gael García, ¿no es cierto? Un muchacho, bueno, en que efectivamente, más allá del buen papel que hace como publicista Gael García, el mundo cultural tuvo un papel muy preponderante en la campaña. O sea, yo siempre les he dicho en la clase que esta no es una campaña política, no se ofrecían viviendas ni hospitales, sino que se ofrecía una cosa muy, muy cultural, la alegría. No era un bono, una cosa de ese tipo. Entonces, el mundo de la cultura quedó muy empoderado
en el plebiscito. Tal es así que dentro de la campaña del plebiscito, uno de los elementos de campaña, el más conocido son los spots de televisión, pero uno de los elementos de la campaña fue precisamente un libro que se llamó El por qué no, donde más de 50 escritores escribían en una carilla, en una página, ¿por qué no? Y más de 50 ilustradores o artistas plásticos ilustraban este volumen. O sea, el libro como tal, por lo tanto gente del mundo del libro, por lo tanto escritores, editores, etcétera, formaron parte de esta campaña. Entonces, de algún modo podríamos decir que, ¿no es cierto?, que el mundo del libro se sintió victorioso, triunfador y alegre con este plebiscito. Entonces, juntando todos estos elementos, ¿no es cierto?, este pequeño malestar con la situación donde está ubicada la feria, este deterioro de la estación Mapocho y este entusiasmo del mundo de la cultura, del mundo del libro, se produce una feliz coincidencia y la Cámara del Libro, esta señora que había nacido en el año 50, ¿se acuerdan ustedes?, decide tomar el toro por las astas y realizar, o intentar realizar el año 89, la Feria del Libro en la estación Mapocho, tal y como esté. La estación era abandonada, estaba literalmente en muy malas condiciones, o sea, prácticamente ni un conventillo, yo diría que estaba todo hiper convertido, cada piso en 20 o 30 pequeñas oficinas, cubículos, estaba muy deteriorado todo, pero había como un gran impulso para hacerlo y la gente de la Cámara investiga cuál era la situación de la estación, y aquí vamos a entrar un poco en materia, ¿no es cierto? La estación estaba en poder de una institución que se llama la Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, ¿no es cierto?, que data de los gobiernos radicales, a la cual había quedado, ¿por qué? Porque Ferrocarriles, con toda esta crisis que hablamos, había pedido muchos préstamos, estaba muy endeudada, y una de las maneras de pagar la deuda fue, a través de entregar bienes, y Ferrocarriles había entregado en parte de pago esta estación, por lo tanto, la estación formaba parte del capital, qué sé yo, de la Corfo. Se le dice entonces a la gente de la Cámara del Libro que tienen que ir a hablar con la Corfo para arrendar la estación para hacer la feria en octubre, noviembre del año 89. Va la gente de la Cámara a hablar con el coronel que estaba a cargo de la Corfo, le pregunta cuánto vale el arriendo, 500.000 pesos. ¿Se acuerdan el cuento de 500.000 pesos? Pero que nosotros la queremos 2 semanas, 500.000 pesos. Y si fueran 3, 500.000 pesos. Bueno, 500.000 pesos. Se arrendó la estación Mapocho en 500.000 pesos, porque esa era la tarifa que se le había fijado en la Corfo, y se realizó entonces ese año, el año 89, por primera vez, la Feria del Libro en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y ahí se produjo esa cosa también un poco mágica, cuando empiezan también a converger las distintas cosas. Ocurrió que entre quienes visitaban habitualmente la Feria del Libro en el Parque Forestal y por lo tanto también en la Estación Mapocho estaban personas que iban a tener una participación muy destacada en el primer gobierno de la democracia. Entonces era predecible y esperable que a esa feria fuera don Jaime Rainé, que fuera don Ricardo Lagos, don Patricio Elwin, don Alejandro Foxley, entre otros, pero que fueron personas que fueron decisivas después para la realización de este proyecto. Entonces, la gente del mundo del libro, de la Cámara, organizó esta feria ahí, pero tuvo buen cuidado de organizar además un foro o debate sobre las políticas culturales del gobierno que venía. Porque estábamos en octubre, noviembre, la elección era en diciembre, el gobierno asumía en marzo siguiente, entonces era una ocasión inmejorable, no solo para realizar la feria, sino que para que en el marco de la feria se realizara este primer foro del retorno a la democracia sobre las políticas culturales. Se invitaron obviamente representantes de los 3 candidatos y se realizó este foro, pero al realizarse el foro era como poner la miel, no solamente estaba la miel, sino que venían las moscas también, ¿no es cierto? O sea, venían las abejas, para ponerlo más elegantemente, venían también los políticos, la gente que participaba de alguna u otra manera en las campañas o en los propios temas culturales de los foros. Entonces, la feria también fue de algún modo reflejo de esta ebullición
político-cultural que está ocurriendo en el país, y ahí sí yo incluso me confieso que participé en hacer conversación, lobby con algunos de los políticos. Nos distribuimos, tú hablas con Rainé, tú hablas con él, a mí me tocó hablar con Lago, otro le tocó hablar, ¿entiendes? O sea, nos distribuimos la gente del mundo del libro, yo era editor, para vender, entre comillas, ¿no es cierto?, la idea de este proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Pues que en esta estación se hiciera un centro cultural. Lobby que resultó exitoso o exitosísimo, porque la idea era bien obvia, pero fue, yo diría, entre comillas, comprada con entusiasmo por estas personas que iban a ocupar después puestos importantes en el primer gobierno de la Concertación, y nombré a quienes nombré precisamente porque fueron las 4 personas claves en el proyecto. ¿Cuál fue la idea? Entonces, ¿cómo parte? Ya tenemos cómo llega la idea de la feria y la estación y cómo están tan imbricadas, ¿no es cierto? ¿Cómo parte esto? Bueno, las personas que estaban vinculadas al comando del presidente Elwin eran bastante diestras, yo creo, sobre todo en medir los tiempos. Ellos sabían que lo que tenían por delante era, primero, una muy probable victoria, ¿no es cierto?, en la elección contra Vigi y Errázuriz, pero que iban a tener un gobierno corto, un gobierno de 4 años. Por lo tanto, cualquier acción que se hiciera tenía que enmarcarse dentro de aquellos 4 años, porque no se sabía, obviamente, qué iba a acontecer después de los 4 años. Entonces, esta idea de convertir este centro cultural esta estación en un centro cultural parte desde el día -0. O sea, desde el punto de vista estratégico se le encarga que encabece el proyecto a la persona que es designada como alcalde de Santiago, que es Jaime Rabiné, que incorpora esto dentro de un proyecto macro que incluía la estación, el Parque de los Reyes, en fin, una extensión bastante grande. Y él visita, en este libro está en detalle la historia hay una entrevista con Rabiné donde él lo tocó y fue, yo creo, pensando en esto, fue a la Carnot, a París, y en fin, se asesoró de alguna manera para ir imaginando este proyecto, pero la idea es que yo me imagino, esto lo presumo, pero es bastante probable, que el mismo día que él asume la alcaldía de Santiago, o sea, el 12 de marzo del año 90, él ya convoca al concurso de arquitectura, que era lo primero. O sea, porque todas estas cosas ya, desde el punto de vista de la lógica del Estado, tienen su ritmo. O sea, para poder construir un edificio con platas públicas, primero que nada hay que hacer un concurso. Hay que hacer un concurso de arquitectura, seleccionar un ganador con las reglas claras. Después de eso hay que hacer una licitación para que participen todas las empresas constructoras que buenamente quieran avenirse a las características que tiene el proyecto. Entonces, toda esa cosa tiene además sus tiempos. O sea, uno no puede llamar a un concurso de arquitectura y decirle al arquitecto: oye, viejito, tráeme mañana la maqueta. Hay que darle meses de plazo para que eso ocurra. Después, la licitación también tiene sus plazos, la publicación, el toma cerrazón de la Contraloría, etc. Todo tiene su tiempo. Entonces, Rabiné asume en la Municipalidad de Santiago, desde la Municipalidad convoca al concurso de arquitectura y comienza a correr una de las locomotoras que están metidas en este proyecto, que es ver el tema de la construcción, o la restauración, o la remodelación. Pero había que hacer otra cosa. También había que ver el tema de la propiedad, porque todo esto se estaba haciendo en la condición de ocupa. La estación era de la Corfo, y la Corfo, por más que sea perteneciente o relacionada con el Ministerio de Economía, es una institución semifiscal. La abogada aquí nos dirá más detalladamente en qué consiste eso si tienen dudas, pero significa que no puede enajenar un bien que le es propio si no recibe algo a cambio, o sea, si no recibe un pago.
Entonces, también, para poder terminar recibiendo o convirtiendo la estación en un bien público del Ministerio de Bienes Nacionales, había que hacer toda una negociación también con Corfo. Dicho en simple, había que comprarle a la Corfo la estación Mapocho. Entonces, era otro proceso. Y había otro proceso más, que era el proceso de ver, bueno, ¿qué vamos a hacer en este centro cultural? O sea, está bien tener la idea, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer hoy día diríamos muy elegantemente, un plan de gestión, ¿no es cierto? Y lo sabríamos hacer. Pero en 1990 la palabra no existía, la acción mucho menos, porque normalmente las palabras preceden a las acciones. Entonces había que hacer se definió desde el punto de vista estratégico que lo que había que hacer era una marcha blanca. Entonces tenemos estos tres procesos. Sabemos lo de arquitectura. En la negociación con la Corfo fue obviamente lo más largo, aunque parezca lo más increíble, fue mucho más largo que toda la construcción y que todo eso. ¿Por qué? Porque significaba negociar con Corfo, decidir que ya el Estado, bienes nacionales, le va a pagar, pero no le va a pagar con plata, le va a pagar con tierras, porque el Estado es propietario muchísimo más de la mitad de las tierras del país. Entonces, se trataba de buscar entonces tierras equivalentes al valor de la estación Mapocho que le interesaran a la Corfo. Proceso que tampoco era largo porque el país es largo. Tampoco era corto porque el país es largo, entonces se entreveraron varias cosas para que este proceso culminara finalmente luego de 4 años. Hace muy poco, en muy pocos días más, el próximo lunes, celebramos los 20 años de la firma del convenio por el cual el Ministerio de Bienes Nacionales traspasa a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho en comodato el edificio. 20 años, o sea, recién el año 94, estábamos en el 90. Recién el 13 de octubre del año 94, la ministra de Bienes Nacionales de entonces, doña Adriana del Piano, firma el comodato por el cual traspasa el edificio que era de propiedad de Bienes Nacionales, a ese entonces, a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. Entonces, para llegar a eso tenía que haber pasado todo este proceso de compra por parte del Estado de Chile y entrega al Ministerio de Bienes del edificio de la Estación Mapocho, y tendría que haberse creado también, ¿no es cierto?, esta corporación que recibía esto en comodato. Entonces, este proceso que llamamos de marcha blanca, ¿no es cierto?, que sigue en paralelo con las obras y todo eso, consiste justamente en ir realizando actividades para ver qué es lo que resulta o no resulta. Es una marcha blanca, ensayo y error, dicho en otras palabras, ¿no es cierto? Y también la construcción de una entidad que gobierne este centro cultural que se iba a crear. Entonces ahí hay una decisión bastante rápida por parte de quienes encabezaban el proyecto, que era básicamente el alcalde Rabiné, el ministro Lagos por el Estado Central, porque el alcalde era alcalde de Santiago, de la comuna, y el ministro Lagos como ministro de Educación, que encabezaba el proyecto por el lado del gobierno, y se decide que aquí lo que se va a hacer es una figura jurídica existente en el país, que se llama la Corporación Cultural de Derecho Privado sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que se crearía una institución regida por el derecho privado, no por el derecho público, por lo tanto no sujeto al control de la Contraloría, ni a los 3 presupuestos, ni todo aquello, ¿no es cierto?, para administrar este bien que va a ser público, o sea, llamémosle este bien público, pero que la administradora tenía una connotación distinta, era un ente privado. Entonces, esa es una decisión que se toma y se comienza también a implementar por la vía de la Constitución, de esta corporación. ¿Cómo se crea una corporación? Pues la corporación tiene la característica que no es una entidad que posee un bien, no posee un legado, como una fundación, por ejemplo, ¿no es cierto? Neruda tiene una fundación porque tiene un legado, tiene derechos de autor, tiene casas, tiene caracolas, tiene botellas, tiene una serie de cosas, ¿no es cierto?, que finalmente son un legado, son un recurso. Por lo tanto, la fundación no requiere de socios fundadores más allá de quienes sean designados por el dueño, por el titular de este legado. Sino la corporación no posee nada. La corporación
dicho de alguna manera, es una empresa de cartón o de papel, ¿no es cierto? Quienes constituyen la corporación, de alguna manera, quienes le aportan prestigio a esta corporación. O sea, el capital, entre comillas, de la corporación no es un bien, como pueden ser unos derechos de autor, unas casas, un edificio, sino que es el prestigio que le aportan sus socios. ¿Quiénes son los socios entonces que son convocados a crear esta corporación que se pretendía que administrara este nuevo recinto que se está haciendo? Pues la definición es muy simple y aparece hoy día. ¿Quiénes son los socios? Pues entidades permanentes de la República vinculadas a la cultura. ¿Para qué? Para que esta corporación le dé una permanencia a su gestión, porque después de esta marcha blanca, ¿no es cierto?, iba a salir un plan de gestión, una manera de cuáles son las cosas que funcionan, cuáles son las cosas que no funcionan, pero eso tenía que tener una cierta continuidad. Había una visión de parte de estas autoridades de que no podíamos tener una corporación que fuera cambiando cada vez que cambiara el gobierno en 4 años o 6 años, lo que fuera después, sino que la idea era tener una estabilidad. Entonces, ¿cómo le damos estabilidad a esto? Convocando a que nos cubran con el manto de su prestigio a entidades permanentes de la República de Chile vinculadas a la cultura. ¿Quiénes son esas? Bueno, estamos parados en una de ellas, la Universidad de Chile. ¿Qué más prestigioso en materia cultural en la República de Chile y más permanente y más estable, ¿no es cierto?, que la Universidad de Chile? Socio fundador, la Universidad de Chile. La Corporación Cultural de Santiago, que también, Teatro Municipal, tiene sus buenos años en el cuerpo, ¿no es cierto?, también una entidad permanente, otra corporación cultural sin fines de lucro. ¿Quién más? Pues la Fundación Pablo Neruda, que ya también tenía sus años, tenía su prestigio, tenía su permanencia. La Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral. Y en ese momento existía la Fundación Tiempos Nuevos, que era una primerísima fundación que se había creado para administrar lo que hoy es el área sociocultural de la Presidencia de la República, o lo que suele gobernar la señora Presidenta, el hijo de la Presidenta, o lo que sea, ¿no es cierto? El área sociocultural no existía, sino que existía una fundación que se llamaba Tiempos Nuevos, que tenía esta vocación de administrar el MIM, bueno, el MIM llegó después, se construyó después, pero básicamente la artesanía de Chile y el naciente proyecto de las orquestas juveniles. Todas esas entidades permanentes de la República son convocadas, ¿no es cierto?, a constituirse en socios fundadores de la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. Pero con esos socios fundadores no es suficiente, el Estado requería el Estado para entregarle, ¿no es cierto?, estábamos aquí en el cuento de bienes nacionales, para traspasarle a la corporación necesitaba una garantía un poquito más allá que tener solamente estas entidades privadas. Entonces, esos son los socios. Pero la corporación tiene un directorio. Y en ese directorio, aparte de los representantes de los socios fundadores, hay 2 autoridades públicas. Una del Estado Central. ¿Quién? La máxima autoridad cultural del país, en ese entonces, el ministro de Educación. Entonces, la Corporación Cultural sin fines de lucro, de derecho privado de la Estación Mapocho, es presidida por la persona que ocupa el cargo de ministro de Educación, máxima autoridad cultural de la República. ¿Y quién ejerce como vicepresidente? Pues la persona que ocupa el cargo de alcalde de Santiago. Insisto en lo de la persona porque un funcionario público no puede ser con total miembro de una corporación privada. Entonces nosotros tenemos un directorio, ¿no es cierto?, que está presidido todavía, hoy día por Nicolás Izaguirre, por el ministro de Educación, vicepresidido por Carolina Toal, la alcaldesa de Santiago, pero ustedes al ver eso se dan cuenta de la cantidad de otros alcaldes que han sido vicepresidentes y otros ministros de Educación, sobre todo, que han sido los presidentes, y 5 representantes de los socios fundadores que representan más o menos estas instituciones que yo les he mencionado. Entonces, esa es la manera como se construye la parte formal, la institucionalidad, que está esperando mucho antes que el Estado tuviera constituido su propiedad para poder recibir, ¿no es cierto?, el edificio en comodato por 5 años, porque tampoco el Estado iba a entregar así como así por más tiempo a una corporación que por más prestigio que tuviesen sus fundadores, no sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, convergen todos estos fenómenos en el año 1994, casualmente o no, el año que termina el gobierno del presidente Elwin. O sea, se termina exitosamente
el proyecto forjado, ¿no es cierto?, como les decía a ustedes en los años de preparación del programa del gobierno del presidente Elwin, y se convierte, ¿no es cierto?, de alguna manera este centro cultural en el símbolo, ¿no es cierto?, del retorno a la democracia. O sea, porque también cuando se quiere construir un edificio, casi todos los presidentes que hemos tenido después de la dictadura asocian su figura a algún edificio emblemático. La presidenta Bachelet se asoció al Museo de la Memoria. Habría sido imposible que el presidente Elwin se asociara al Museo de la Memoria. Yo creo que no habríamos podido construir ni siquiera el hoyo de la Unión de la Piedra, en las condiciones que regían el año 90. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, se da una suerte de campo político para que sea este espacio que era... Nadie iba a querer que se abandonara o se destruyera la estación Mapocho, o como se temía que fuera pasada a la empresa privada. Entonces, en estos 4 años se logra que la Corfo traspasa, o sea, el Bienes Nacionales es dueño del edificio, Montserrat Palmer, Ramón López y otros 2 arquitectos, Teodoro Fernández, ganan el proceso del concurso de arquitectura con un jurado muy destacado. Hay una empresa que se gana la licitación y también en términos de fases o etapas hace todo el trabajo de restauración y paralelamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la corporación, se constituye la corporación, se constituye el director de la corporación y se realiza durante estos 4 años la Marcha Blanca. ¿En qué consistió la Marcha Blanca? Pues en ocupar los espacios que no estaban en construcción, como la obra se hacía en etapas, porque es un edificio muy grande. Cuando se trabajaba en la gran nave, pues se hacían eventos en el hall. Cuando se trabajaba en el hall, se hacían eventos en la gran nave, y así sucesivamente para no latearlo, ¿no es cierto? Esa era un poco la lógica de aquella... ¿Qué pasó en esa...? Aprendimos muchísimo cuáles eran las cosas que resultaban, cuáles eran las cosas que no resultaban. Volviendo a nuestro amigo, el que es aliado, socio, que es la Cámara del Libro. ¿Qué pasó con la Feria del Libro? La Feria del Libro, a pesar de todo, porque si en el Parque Forestal había polvo, en la Estación Mapocho durante la obra había 10 veces más polvo. Entonces, yo creo que esas fueron yo le puse aquí las ferias polvorosas, pero en rigor eran las ferias del pañito, porque estaban todos los editores estaban con un pañito ahí, ¿verdad? Uno entraba y se daba vuelta al cliente y le pasaba el paño amarillo a los libros, porque el polvo en suspensión era tremendo, porque hacíamos en la nave de la feria y se estaba trabajando en los edificios laterales, o sea, y se estaba trabajando, o sea, el plazo de los 4 años, había multas si la empresa se atrasaba y también había contramultas si nosotros pedíamos que se suspendieran las obras. Entonces la empresa estaba esperando que le dijeran un pare para cobrarnos ¿me entiendes? Entonces se produjo una muy feliz pero difícil convivencia, ¿no es cierto?, con la Feria del Libro en esos años. O sea, la feria del 90, del 91, del 92, fueron ferias muy difíciles, pero ahí está la Feria del Libro todavía. O sea, todos entendieron, todos estaban tan contentos, yo creo, del hecho que existiera este centro cultural, que las ferias se realizaron. Tal es así que la gran celebración en el año 94 la hicimos con un libro, este hermoso libro que se hizo una historia que se llama Un señor de tomo y lomo, que escribió la Ana María Giralde, un cuentecito, que es la historia como estos caballeros que eran unos libros que vivían, eran homeless, vivían en el parque, no tenían casa, y de repente logran una casa. Esa es la historia, no les voy a contar el final, pero este librito, ¿no es cierto?, lo editó Andrés Bello, lo escribió la Ana María Giralde, una conocida escritora infantil, con el cual conmemoramos, ¿no es cierto?, el año 94, la inauguración del Centro Cultural, habiendo ya resuelto, ¿no es cierto?, todas estas áreas, el trabajo de la constructora, el trabajo de Bienes Nacionales y el trabajo de la corporación en términos de haber desarrollado esta Marcha Blanca. Un puntito más sobre la Marcha Blanca. ¿Qué es lo que resultó? Bueno, la Feria del Libro resultó. ¿Qué no resultó? Los circos. No hubo caso con los circos. Los circos. En esa época, no digamos que el desarrollo de la cultura chilena era muy amplio, entonces una de las cosas importantes de la cultura chilena eran los circos, pero estábamos todavía en la época de los circos con animales.
Y era bastante complejo, ¿eh? Bastante complejo. Me voy a dar una anécdota muy divertida, que una vez me llama un guardia que estaba atrás de la estación y me llama, don Arturo, viene entrando un elefante. Y era cierto. No era, yo le dije, no se preocupe, más atrás vienen los enanos, le dije yo, sí. Porque, hubo varios intentos de hacer, mira, hasta circo casi religioso hicimos, porque había un sacerdote, el padre Gregorio Sánchez, que era capellán del sindicato circense, entonces él llevaba al sindicato y hacían una escuela de circo. Le buscamos por todos lados, pero el tema del circo no resultó. No resultó que entre los animales, el aseo, los olores, le dimos toda la vuelta porque éramos amigos de los sindicatos circenses. Yo tenía el águila humana en mi sangre, o sea, era el espectáculo que uno seguía en la FISA, la águila humana y el cinerama, eran las tres cosas que uno hacía en la visita a la capital. Entonces, pero no hubo caso. Por ejemplo, darle un ejemplo de cosas que no dieron resultados, y así otras que una feria de automóviles, me acuerdo que tampoco, o sea, tuvo un tiempo, pero después, con motivo de la remodelación precisamente, se fueron, ¿no? Porque dijeron, nosotros no podemos estar con el pañito. Entonces, eso fue un poco Pero una de las cosas que yo creo que consolidó el tema del centro cultural como un centro cultural importante y también relacionado con el libro, fue una maravilla que ocurrió el año 93, que se llamó Letras de España. Esto fue realmente un acto de empecinamiento, ¿no? Bueno, los españoles son porfiados, nosotros también. Ellos querían, el gobierno del presidente Felipe González quería rendir un homenaje a la democracia chilena. Entonces ellos deciden que en Chile se tiene que hacer Letras de España, que es una exposición que habían montado preciosa para la Feria de Frankfurt, que después la habían llevado a la Feria del Libro de Colombia, de Bogotá, y que consistía en la producción editorial de los 25 años desde la caída del franquismo. O sea, ellos, entre la caída de Franco y la caída de Pinochet, ellos querían marcar una muestra que estuviera toda la producción editorial española de ese periodo. Entonces, querían hacerlo además en la estación Mapocho con todo este simbolismo que yo le he explicado. Entonces, pero estábamos en una situación complicada porque las obras estaban en la gran nave, estaba lista solamente el hall y estaba lista afortunadamente la plaza delantera. Entonces, en ese espacio, digamos, reducido para lo que es hoy la estación, ¿no es cierto?, se realizó esta feria magnífica. O sea, ustedes obviamente han estado en el hall de la estación, son como 6 grandes cúpulas, ¿no es cierto? Bajo de cada una de las cúpulas una mesa gigantesca, que algunos deben conocer porque hay una de ellas que está en la oficina todavía, y estanterías en que llenaron, esto eran 8.000, 9.000 ejemplares de libros, 20 escritores que recorrieron además distintas universidades del país. Fue un hito muy importante, no solo, y aquí lo relaciono con la feria, no solo porque, bueno, fue este gesto de España que se gastaron $1 millón solamente en montar esto, porque en la Plaza de la Cultura montaron un restaurante, unas tapas, bar de tapas, montaron una sala de proyección, montaron una sala de conferencias, hicieron un trabajo muy sólido, sino que también mostraron una manera un poco más amable de presentar los libros, porque nuestra feria era la feria que estaba en el stand, y que no me toque mucho el libro, porque aquí era todo lo contrario, o sea, los libros estaban ahí a disposición del público, y fruto de ello pasamos bastantes bochornos, porque la gente pescaba el libro, sentaba, lo leía, y después se le olvidaba que se llevaba el libro, y ¡pum! Sonaban las alarmas, porque todos los libros tenían también una cosa nueva en ese momento, tenían estas alarmas que hay en todas partes, ahora en los supermercados, en las supertiendas, todo eso, ¿eh? Pero varios colegas y amigos pasaron bochorno porque creían que era llegar y ya no, era como la Polar. Pero más allá de eso, el concepto, ¿no?, de la posibilidad de acceder al libro sin necesidad que después tenga que estar obligado a comprarlo, sino que podía manosearlo o leerlo, etcétera, etcétera. Fue un aporte importante en ese sentido. Bueno,
yo llegamos a este año clave, ¿no es cierto?, del cual estamos conmemorando precisamente los 20 años, que es el octubre del 94. Estación inaugurada, gran celebración con uno de los últimos actos del presidente Patricio Aylwin. Se hizo un espectáculo muy bonito que se le encargó a Mauricio Celedón, el director de teatro, y se inauguró la estación. Pero faltaba, ¿no es cierto?, faltaba la prueba de fuego, porque en el intertanto, mientras estábamos en la Marcha Blanca, ¿no es cierto?, tuvimos algunos pequeños incidentes que muchos, ya a ustedes ya les empieza a sonar, ¿no es cierto?, si yo les hablo de Iron Maiden. ¿Ah? Tuvimos un incidente bastante desgraciado al respecto, porque como todo el mundo quería actuar en la estación Mapocho, también Iron Maiden, ¿por qué no? El único problema era que estamos hablando comienzo de los 90, muchos dignatarios de iglesias cristianas, protestantes, católicas, etcétera, consideraban que Iron Maiden era un grupo satánico. Y lo decían y les creían, y en el gobierno les hacían caso. Entonces por ahí hubo unas maniobrillas no muy santas, no por parte de los Iron Maiden, sino que de las autoridades, que finalmente no permitieron que este grupo entrara a Chile y no se pudo presentar en el Centro Cultural. Entonces nosotros quedamos con un regusto bastante amargo. Entonces, ¿cómo nos sacábamos los balazos? Porque no es precisamente lo que uno quisiera como lo mejor para partir un centro cultural, ¿no? Arrastrar ese incidente. Entonces, la oportunidad siempre llega y se nos dio con otro espectáculo que se llama Monsters of Rock, que decidieron presentarse en el Centro Cultural de la Estación Mapocho el 1 de septiembre de 1994. O sea, la Estación Mapocho recién terminada, los vidrios recién puestecitos, estaba todo impecable, y a nosotros no se nos ocurrió nada mejor que llevar a Slayer, Black Sabbath y ¿cuál era el otro? Eran 3 grupos. Bueno, ustedes se imaginarán cómo estábamos todos así, viendo que podía, por supuesto tuvimos, ya el tema del integrismo cristiano ya estaba bastante más dominado. No pudimos evitar sí que hubiese grupos, sobre todo evangélicos, que se instalaron fuera de la estación con guitarra, a cantar, qué sé yo, contra estos satánicos. El Canal 13 nos trató pésimo, publicaba las noticias con esas cositas que fueron atrás, una guitarra rota. No era el Carabineros, para qué les digo, tenían un plan. El plan de represión que tenía Carabineros si hubiera cualquier incidente era exactamente el mismo que tenían para reprimir al MIR. No se habían renovado. Entonces, pero para nosotros era fundamental que esta cuestión se hiciera, que resultara y que nos sacara el estigma, ¿no es cierto?, de Iron Maiden, y nos arriesgamos, y así fue. Nos arriesgamos, y lo digo en serio, porque la verdad que yo estuve y terminé en el otorrinolaringólogo porque creí que había perdido la audición por los decibeles, ¿no es cierto? Pero todo funcionó de maravilla, el público fue espectacular. Todos estos famosos satánicos eran unos muchachitos de 12, 13, 14 años que lo pasaron chancho, y los vidrios resistieron todos los embates del sonido. Y yo diría que en así, como le digo, la inauguración con el presidente Aylwin fue como la inauguración formal, protocolar, política, etc. Yo diría que ese 1 de septiembre del 94 fue la inauguración real, cuando el espacio funcionó. O sea, se le exigió, yo diría, bastante, se le exigió mucho, y funcionó, estaba bien hecho. Esas 7 puertas que están a los lados, que están puestas son como estadios, si ustedes las miran, son puertas para una desocupación rápida. El portón de atrás, que había que abrirlo en 10 minutos, fueron 11.000 personas, en 10 minutos se desocupó todo. O sea, el edificio, el plan de los arquitectos, el sentido estético y el sentido de espectáculo que le puso, yo creo, Ramón López, funcionó de maravilla ese septiembre.
Bueno, después de eso ya podríamos decir que entramos en la plácida vida normal. La Feria del Libro ya siguió realizándose con bastante más tranquilidad, con menos pañitos y con más actividades culturales. Tuvimos algunos hitos muy importantes en el desarrollo del Centro Cultural. Destaco especialmente el año 98, creo que fue un año muy importante para la consolidación ya del Centro Cultural a nivel ya internacional, fue como el primer paso internacional. En abril del 98 organizamos una exposición que se llamó La Cumbre de las Américas. Y llamo la atención sobre eso porque, a diferencia de todo lo anterior en que nosotros recibíamos como propuestas externas, o sea, llegaba un señor, mire, quiero hacer aquí Iron Maiden, quiero hacer aquí la Feria del Libro, quiero hacer aquí tal cosa. En este caso, en la Expo Cumbre de las Américas, fue una propuesta nuestra, yo diría el primer gran proyecto que nosotros enfrentamos como corporación, un poco casualmente, porque la idea era la siguiente, se los resumo como ejemplo de lo que a mi juicio es una buena gestión cultural. Un par de años antes había habido en Chile la cumbre iberoamericana. La iberoamericana es con el rey de España, Fidel Castro, esas eran las figuras de la cumbre iberoamericana. Y había sido la imagen que quedó, o a nosotros nos quedó, era de una cuestión que pasaba por allá en Casepiedra y en el Sheraton, y que el resto de los ciudadanos no tuvimos mucha relación, salvo ver de pronto en la televisión al rey o a Fidel, que fueron como las grandes figuras. Entonces, la idea con esta nueva cumbre, que era la Cumbre de las Américas, que era una nueva cumbre que organizó Estados Unidos, porque en la iberoamericana Estados Unidos no tenía papel, porque si iba Fidel, ellos no van. Entonces, ellos organizaron la Cumbre de las Américas, se había realizado una primera cumbre en Miami, y la primera cumbre que se realizaba fuera de Estados Unidos era aquí en Chile. Entonces, nuestro planteo fue que ojalá no ocurriera lo mismo, en que no iba a venir Fidel porque venía Clinton, pero iba a ser lo mismo, o sea, no iba a tener impacto en la ciudadanía. Entonces, nosotros propusimos la idea al gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle de hacer una cumbre de las Américas, una Expo Cumbre de las Américas. O sea, que así como vienen los presidentes y van y sesionan en el Sheraton y toda la cosa, perfecto, también cada presidente agregara en su maleta una obra de arte, un espectáculo, una actividad cultural para presentarse en el Centro Cultural y entregarlo a la ciudadanía, de modo que la gente participara en la cumbre. Tal es así que la entrada de la Expo Cumbre era una alfombra roja, y la alfombra roja llegaba hasta el escenario, de modo que la gente, el público, llegaba al escenario, o sea, era protagonista absoluta, simbólicamente y absolutamente, de la Expo Cumbre. Y la Expo Cumbre resultó muy bien porque recibimos un consejo de un embajador por ahí que dijo, oye, si ustedes quieren que esto resulte, no hablen con nosotros. No hablen con los embajadores, que no nos hacen caso, hablen con los presidentes. Entonces utilizamos los mismos conductos que tenía el presidente Frei para hablar con sus colegas para los temas de la cumbre, para proponerles esto, y resultó maravilloso, y cada país trajo unos aportes. De ahí vienen los voladores Papantla, Herbie Hancock de Estados Unidos, en fin, el nivel fue espectacular. ¿Y por qué lo asocio esto también con nuestro tema del libro? No necesariamente con la cámara, pero sí el stand chileno tenía dos partes, uno que era como una especie de puente que estaba en el hall de entrada, que se inundó, o sea, se le echó agua, no se inundó, fue intencionalmente inundado, una especie de puente muy bonito, un paseo por Chile, pero el stand de contenido de Chile era la Biblioteca Nacional, o sea, los tesoros de la Biblioteca Nacional. También el tema del libro como representante de nuestra cultura. Nuestro embajador entonces en Sudáfrica, don Jorge Jaime, que trajo en conjunto con un escritor chileno, con Ariel Dorfman, este proyecto que se llamaba Escribiendo el Sur Profundo. Entonces, la idea era traer escritores australianos, sudafricanos, a Chile, se juntaban, bueno, yo le dije, hagámoslo en el marco de la Feria del Libro. Entonces, se produjo una muy feliz sinergia, ¿no es cierto?, de que se logró hacer este encuentro,
escritores valiosísimos de Australia, de Sudáfrica y de Chile, que se juntaron a conversar en este Escribiendo el Subprofundo en el marco de la Feria del Libro, con lo cual yo diría que se provocó ya como si ya, aquí cabros, ya todos los polvos del parque, los de la remodelación y todo eso ya han quedado atrás y hemos logrado como entrar a poder encajar muy bien, ¿no es cierto?, el espacio, por un lado, con su capacidad también de gestión cultural, porque ese proyecto lo hicimos nosotros, digamos, pero lo enmarcamos en el contexto de la feria. Y eso fue, y vamos a terminar con esto, eso fue un poco yo diría, la marcha blanca también, o el ensayo general de un esquema de funcionamiento que hoy día tenemos con la feria que nos tiene muy contentos. Porque hasta hace un par de años, nuestra relación con la Feria Libre se parecía bastante a la relación de un arrendador a un arrendatario, digamos. No habíamos podido enganchar con la Cámara una relación con la parte del contenido. Ahora, por hechos felices más bien relacionados con cambios de directores y de autoridades en la Cámara del Libro, hace un par de años, creo que el 2012 fue la primera vez, logramos constituir con la Cámara del Libro un comité de programación conjunto. O sea, ¿cuál es el tema? Seamos honestos. Ellos tienen problemas de dinero. Ellos nos pagaban un arriendo muy bajo, 20 millones de pesos, muy bajo. No son los 500.000 pesos, pero es bajo igual. Entonces, nosotros le dijimos, mire, no nos paguen nada. Honestamente, 20 millones de pesos para efectos del flujo del centro cultural no es una iniciativa relevante. No nos paguen nada, pero constituyamos un comité de programación conjunto. Entonces, ¿y quiénes constituyen ese comité de programación? Pues, por parte nuestra, un comité paritario, por parte nuestra, la Universidad de Chile, la Fundación Neruda, la Fundación Mistral, el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Santiago, 5 instituciones top para la Feria del Libro. El primer año, el año 2012, y ellos, bueno, pusieron obviamente gente de la Cámara, gente de los editores independientes, gente del Consejo del Libro, etcétera, etcétera. La cosa es que se generó una mesa potentísima, con todos los sectores, o la gran mayoría de sectores, vinculados con el libro. ¿Qué es lo que pasó? Que el primer año, entre las puras actividades que traían por su cuenta la Neruda, el Ministerio de Educación, llenamos el programa cultural de la feria. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, fue el año, me acuerdo, el año del Ecuador. Pucha, estaban re complicados porque venía el Ecuador y venía el presidente del Ecuador con libros en los idiomas indígenas. ¿Ah? Porque él tiene una preocupación, el presidente Correa, por el desarrollo indígena. Entonces, el Ministerio de Educación dijo, ningún problema, nosotros tenemos todos estos libros en mapuche, en pascuense, no sé qué. ¿Ah? O sea, la riqueza de la feria se mejoró notablemente con este tema de contenido. Entonces, hoy día ya lo que hay, el maridaje con la Cámara es mucho más cultural, O sea, marzo, abril, mayo, por ahí empieza a funcionar este comité de programación de la feria, participan todas estas instituciones, para que nosotros quedamos fantásticos, son los miembros de nuestro directorio los que están formando parte de esta institución, y viene también el Consejo del Libro, y se va generando una sinergia tal es así que este año el aporte del Consejo Nacional del Libro fue muchísimo mayor que el año pasado porque el estar presente en esto es riquísimo, o sea, multiplica, ¿no es cierto?, los efectos de lo que se persigue y los propósitos que tienen los distintos protagonistas del mundo del libro. Entonces, ¿qué les quiero decir como para cerrar? O sea, esta relación de más de 20, 25, 26 años, ¿no es cierto?, con la Feria del Libro que quería Gabriel que comparásemos, es extremadamente rica. O sea, es interesante cómo este diálogo, este convivir juntos, transitar por dificultades, superar las dificultades, tener momentos buenos, tener momentos malos, termina, yo diría,
en una posición de extraordinariamente mutuo beneficio para todos, porque el beneficiado aquí finalmente es la persona que va a la Feria del Libro, porque se produce de verdad los aportes de todas estas instituciones y se colabora en la reformulación y el mejoramiento incluso de las políticas públicas, porque no tiene que ver exactamente con este contenido, pero en todos estos encuentros de repente estaba el Consejo del Libro con el tema de que querían mejorar un poco, actualizar la ley del libro. Bueno, vénganse para acá, aquí nos reunimos, estamos trabajando en comisiones para trabajar el tema de la ley del libro. O sea, se ha producido, ¿no es cierto?, entre los integrantes del mundo del libro este trabajo conjunto y hay, como les digo, una sinergia, un trabajo conjunto, pero que es muy sólido, que tiene muchas raíces. O sea, hay muchos años desde que el señor Libro se fue a vivir a esta pequeña estación, ¿no es cierto? Hay muchos años de acumulación y que demuestran además, ¿no es cierto?, lo importante que son la permanencia de las políticas públicas. O sea, porque si nosotros hubiéramos tenido a lo mejor una autoridad que dijera, oye, no, cabríamos, ya hemos hecho muchas ferias del libro, ¿por qué no empezamos a hacer otras cosas? Cambiemos la feria del libro porque pagan re poco, hagamos una feria, no sé. Entonces, la continuidad, la perseverancia, la permanencia de ambas instituciones. La Cámara tiene los años que tiene, ¿no es cierto? Ya en 50, entonces eso yo creo que se produce una cosa como muy virtuosa que contribuye mucho al desarrollo de las políticas culturales finalmente y el beneficio del público. ¿Estamos como para hacer preguntas? ¿Cómo se financió la remodelación? Ya. ¿Y en qué momento entraste tú en todo esto? ¿En los años 90, al principio, los años 94? ¿En qué momento te insertaste tú? Mira, a ver, son dos preguntas. El financiamiento de la remodelación también tiene su historia. Se me olvidó contarlo, pero originalmente, no sé si se acuerdan ustedes que existían esta cosa del quinto centenario, ¿se acuerdan? Que España celebraba los 500 años del encuentro de dos mundos, una manera de buscarle a celebrar esta cosa. Bueno, en ese marco, que esto iba a ser el 92, en ese marco, muchísimo antes, España empezó a preparar este gran evento, esta celebración de 500 años, con proyectos en todos los países americanos. Y la idea de ellos era, en cada uno de los países, hacer 3 proyectos. Un proyecto indígena, un proyecto, llamémosle europeo, y un proyecto de unión de los dos mundos. Ese era el concepto y tenían muchos recursos para eso. Y en Chile comenzaron con esto, el proyecto indígena fueron unos pucará en el norte, el proyecto europeo era los fuertes de Valdivia, que funcionó muy bien, y el proyecto de integración era la remodelación de la estación Mapocho, redondito. El único problema es que se les acabó la plata. Como siempre pasa en estos casos tan ambiciosos. En un momento estaba en nuestro directorio Pedro Bermejo, que era el embajador de España, y siempre decía, bueno, ¿qué hago yo aquí si yo ya no tengo nada que hacer? Porque efectivamente la plata no llegó. Entonces, y ahí entra, tampoco lo mencioné, Alejandro Foxley, que conocía, había sido amigo de la Feria del Libro, visitante, lector, culto, etc. Y él entonces, como llegó a ser ministro de Hacienda, y le llegó este problema. Dijo, no, esta cuestión la asumimos nosotros. Los españoles estaban más enredados que moño vieja, porque ofrecían créditos blandos y todo, avergonzados un poco por esto. Pero Foxley fue bien claro, dijo, no, estos son el proyecto costaba $12 millones. Esto lo ponemos nosotros, lo pone Chile y vamos a tratar de reducirlo un poquitito, al final llegamos a 10. Entonces respondo derechamente a tu pregunta, dinero del presupuesto nacional chileno, aprobado, me consta, porque tuvimos que ir con Hernán Rodríguez al Parlamento, aprobado por el Parlamento chileno, para
bueno, hace lo que remodelar esta estación. 10 millones de dólares que costó, ¿no es cierto?, 2 millones de dólares que costó que no se construyera la caldera. Estaban instalados, todavía están los calefactores, pero la caldera no se hizo. No se hizo los ascensores, que los acabamos de construir nosotros, y no se hizo un gajo, porque si este es el techo de la estación, supongamos así, más o menos, y aquí está el poniente y aquí está el oriente, más o menos aquí había un gajo, una cosa como un gajo de naranja, que estaba lleno de equipo y cosas así, y que aquí hacia el cual descendía una madera, no sé qué sería, un elemento que pretendía que esto fuese una sala de concierto, ¿me entienden? O sea, que dividía la estación en dos para desarrollar en este pedazo una sala de concierto. Eso también el gajo se eliminó, y lo otro que se eliminó, que era muy lindo, que era una idea fantástica de Ramón López, que era un escenario vagón. ¿Qué es lo que es un escenario vagón? Es un escenario, había unos rieles que recorrían toda la estación, entonces había un escenario que se guardaba aquí en la plaza de atrás, que se hundía, y cuando se iba a usar se podía trasladar acá o acá, en fin, y incluso usar acá. Tampoco eso se realizó. Entonces, los 2 millones de dólares fueron ajustes de básicamente esas 4 cosas: el gajo de acústica, el escenario vagón, los ascensores y y un par de salas de arriba que no se terminaron. Pero fueron 10 millones de dólares del año 90, aprobados por el Parlamento y gastados hasta el último centavo. Ahora, ¿cuándo llegué yo? Yo llegué bien al comienzo, fíjate, bien al comienzo. Me llamó un día el alcalde Rabiné. Fue muy divertido esto porque supuestamente yo estaba convencido que yo iba a hablar con el alcalde Rabiné, a quien conocía más o menos, nomás, no mucho, para trabajar en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago. Había habido un tema muy doloroso. ¿Se acuerdan que había muerto el Willy, no, ¿cómo se llamaba? Willy Odó, el Quilapayún, un músico del Quilapayún que había muerto trágicamente en un incidente policial, y era el director de Cultura de la Municipalidad de Santiago. Entonces me llamó alguien y me dijo que el alcalde quería hablar conmigo, y yo no sé si yo entendí mal o la persona me lo dijo, que yo iba a tener una reunión con el alcalde de Santiago para conversar de la posibilidad de trabajar como director de Cultura del municipio. Y llego a hablar con el alcalde, estábamos los dos solos en su oficina ahí en la Plaza de Armas, y de repente me dice: oye, ¿para qué te llamé? Ah, sí, no, me dijo, eres una lata. Dijo, lo que él estaba pensando, es una lata, me dijo, porque vas a tener que trabajar, y me nombró una serie de personajes, porque, bueno, todas las cosas que tienen alguna cosa política tienen estas anécdotas, ¿no? En la Municipalidad de Santiago, en el área cultural, había muchas personas antiguas, qué sé yo, que representaban distintas sensibilidades, se decía. Pero él allá, que era una lata, me dijo, pero, ¿sabes qué? No, lo que yo pensaba, pero no, ¿por qué no? Y mete la mano debajo, saca unos planos del Parque de los Reyes, y me dice, ¿por qué no te venía a trabajar en esto? Me empieza a mostrar el tema de la estación Mapocho, y yo la verdad que le dije que sí antes de pensarlo 2 veces, ¿te fijas? ¿Eso fue en 90? Claro. No, yo tenía una imagen además de la estación como, te adivinarán, como porteño. O sea, yo llegaba a la estación Mapocho y estaba mi abuelo esperándome, entonces era puro corazón. O sea, no lo pensé para nada con la cabeza. Fue puro corazón esa aceptación. Y ahí comencé en un puesto que yo mismo le puse nombre, que era director de programación, porque la estructura había un director ejecutivo que era Hernán Rodríguez. Hernán Rodríguez era muy bien elegido porque Hernán Rodríguez era el director del Museo Histórico. Entonces trabajaba medio tiempo en el Museo Histórico y medio tiempo en la estación, porque lo que había que hacer era remodelar un edificio antiguo. O sea, una persona, un arquitecto, experto en restauración, era el director, y después tenían una dirección artística que nunca funcionó, porque había una idea vaga, ¿no?, de que aquí iba a haber como
conciertos, orquestas, cosas así. Una dirección artística que se presumía la iba a ocupar Fernando Rosa, y había otro lugar que yo le puse director de programación y a la Rainé le gustó, pero que era un poco, en el fondo esto no existió, y Hernán se dedicaba a la obra, o sea, a controlar día a día, y lo digo literalmente, o sea, era una persona muy acuciosa, muy perfeccionista, tanto así que yo me acuerdo que todos los viernes a las 3 de la tarde venía un fotógrafo y retrataba detalladamente los avances de la obra. Hernán se dedicó a eso, y yo me dediqué entonces a hacer esta marcha blanca. Ese fue mi trabajo inicial. Y que se convirtió, en el fondo, se convirtió en el tema del financiamiento de la estación. Porque todo esto era re entretenido, nos dieron una misión. La misión era, primero que nada, preservar el edificio. O sea, porque en los años 90 éramos pobres, pero más que pobres éramos ignorantes, no sabíamos cuánto teníamos, cuánto era la plata que tenía el Estado de Chile después de todas las privatizaciones y todo lo que había ocurrido bajo la dictadura. Entonces, el Foxley cuando hizo una apuesta arriesgada, porque no se sabía muy bien cómo era la cosa, entonces el concepto era entregarle a esta corporación privada, y la primera misión era preservar el edificio. O sea, lo que dijo el presidente Erwin, yo no quiero otro teatro municipal, o sea, yo quiero que ustedes gasten los 10 millones de dólares, que debe ser un poco una estrategia también para convencer a la Hacienda, qué sé yo, 10 millones de dólares y 10 millones de dólares, punto, y ni un peso más. Ese era un poco el concepto. Entonces, la idea de preservar el edificio está en la línea de que el Estado no siga gastando en la mantención, o sea, vamos a restaurar y no siga gastando en la mantención. Entonces, la primera misión que se nos da es la preservación del edificio, y la segunda misión es la difusión de la cultura. Esas dos eran las misiones. Pero la misión secreta, digamos, la misión no explícita o la letra chica, era que esto debía ser autofinanciado. Ese era un poco el planteo. Uno, ya. Y en el marco de ese concepto de autofinanciamiento, en el escenario de hoy, ¿recibe financiamiento público y privado a la vez? ¿O cómo es la estructura? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como diría Cantinflas. No recibimos financiamiento público de ningún tipo. Y el financiamiento proviene de los arriendos, básicamente. ¿Ah? O sea, este es el único centro cultural que yo conozco que se autofinancia en un 100%. Entonces, los ingresos pueden provenir del sector público, como pueden provenir del sector privado, como pueden provenir de las personas, como pueden provenir de los fondos concursables o lo que sea, ¿te fijas? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el 11 de marzo, la presidencia arrienda el centro cultural para hacer la gala, lo arrienda y lo paga, ¿te fijas? O sea, esa es la regla del juego. No nos dan plata, pero si lo quieren ocupar, lo pagan. Ese es un poco el... Y lo otro es sector privado, digamos, arriendo para espectáculos, ferias. Ah, perdón, ella había dicho antes. Quería preguntar por Balmaceda, porque al final a mí me pasa lo mismo como con el mar y el Bellas Artes. En ningún momento supe la historia porque Balmaceda 1215 está ahí, es parte como de la estación, del centro cultural, arriendan, son externos. Muy buena pregunta, porque lo que pasa es que en este tema de la Corfo, los edificios, las propiedades funcionan por roles. Entonces, el rol Estación Mapocho contempla el edificio de Balmaceda, porque era parte de la estación. El edificio de Balmaceda 1215 no tenía sentido incorporarlo al centro cultural, o sea, no. Pero sí tenía mucho sentido convertirlo en un, por su estructura, qué sé yo, 7 pisos y algo, en un centro de formación. Entonces, ese edificio pasa a tener una relación en ese momento con el ministro Lago, con el ministro de Educación.
Entonces, el proyecto que tenía Lago, y puso ahí a su asesor juvenil, que era José Weinstein, era crear un centro de formación de artistas jóvenes. Ni siquiera de formación. La idea era como un centro en el cual un muchacho de educación media pudiera ir si tenía una sospecha de alguna vocación artística, pudiera ir a tocar rock, a hacer cómics, ¿me entiendes?, a hacer fotografía. O sea, un centro de servicios juveniles, esa fue la idea. Entonces, conceptualmente pasó a ser una dependencia relacionada con el Ministerio de Educación, conceptualmente, pero desde el punto de vista formal forma parte de nuestro paño. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó otra corporación, Corporación Cultural Balmaceda C15, de los cuales los socios fundadores somos nosotros, Corporación Cultural de Mapocho, y una corporación que existía en aquella época, que ustedes a lo mejor escucharon porque se preocupaba mucho de educación cívica, que se llamaba Participa, que hizo muchas formas, labor de educación cívica, sobre todo para el plebiscito. Entonces, estas dos corporaciones, creamos la Corporación Balmaceda C15 y nosotros aportamos el edificio. Hoy día Balmaceda ha avanzado bastante, tiene una corporación con bastantes más socios, pero sigue teniendo un rol bien importante en el Ministerio de Educación, porque está muy vinculado al tema de la educación, de la formación de artistas. Y en ese directorio ahora es presidido por la ministra de Cultura, porque ellos reciben plata a través del Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de Educación igual, a efectos prácticos, pero el presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene una glosa especial para traspaso al sector privado, se llama, ¿no? Creo, donde está incluido Balmaceda, Matucana, la SECH, la PECH y Teatro Amil. Es una glosa que está en el presupuesto vía Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. En resumen, es otra corporación y nuestra relación con ellos es ser como los aportadores del edificio, digamos, y les pagamos la luz también, pero bueno. Espérate, parece que alguien había pedido por allá. Primero, ¿quién era antes? ¿Tú estabas? ¿Ah? La FOGI es parecido el caso, muy parecido, porque es otro edificio que viene a continuación de Balmaceda, que en algún minuto nosotros lo ofrecimos a las orquestas juveniles porque mira, entre medio de tanta gestión y todo esto, lo que había pasado, las cosas son muy divertidas, porque lo que había pasado es que uno de los usuarios de nuestra estación, después de la Expo Cumbre, qué sé yo, quedó como campanillando que esto era un muy buen lugar para actividades internacionales. Entonces nos llamó Enrique Iglesias, que era presidente del BID, para hacer la reunión de gobernadores del BID en la estación. Es la única oportunidad que he tenido que dejar mi oficina, porque tomaron todo. Bueno, pero la ventaja que tiene el BID, que son muy caballeros, sobre todo Enrique Iglesias, que es un hombre muy fino, muy culto y muy amante de la cultura, ellos, por supuesto que adaptaron las oficinas para ellos. Entonces, yo volví a mi oficina y tenía aire acondicionado, tenía una serie de cosas que antes no tenía. Pero además, ellos siempre dejan vamos a decirlo en palabras una mejora. Cuando hacen sus reuniones, dejan una mejorita. Y la mejorita que nosotros le pedimos fue que la Casa Amarilla, que no había entrado en la remodelación, y no había entrado en la remodelación porque como era el proyecto de los españoles, la Casa Amarilla era la escuela taller donde se formaban los carpinteros, los jardineros para hacer el Parque de los Reyes. Entonces no se podía remodelar porque estaba ocupada. Entonces, ya, no se había remodelado. La mejorita que se le pidió al BID fue que restauraran la Casa Amarilla. Y ellos, lo único que pedían a cambio, son tan caballerosos como digo, poder poner afuera un busto de don Felipe Herrera, que también ningún chileno se iba a oponer a que reconociéramos a don Felipe Herrera ahí. Entonces, bueno, pero fue tan bien hecha la remodelación del BID que aparecieron unas salas completamente insonorizadas, o sea, aisladas de ruido de la calle Balmaceda, que es un guirigay. Entonces quedó tan buena que una vez que la escuchamos dijimos, no, esta cuestión hay que traer las orquestas para acá, porque en realidad era un desperdicio utilizarla para otra cosa que no. Entonces,
ahí surgió esta idea de traer a las orquestas juveniles y después eso sí se pudo independizar. O sea, las orquestas juveniles hicieron una gestión con bienes nacionales y ellos pudieron desagregarlo de nuestro rol. Entonces, la Casa Amarilla es con un comodato especial del Ministerio de Nacionales con nuestra autorización, digamos. Tú cuando tienes un bien traspasado a bienes nacionales no te lo pueden quitar si tú no estás de acuerdo. Esa es un poco la ley. Entonces, con nuestro beneplácito, bienes nacionales le entrega a la FOGE, que es una fundación, Fundación Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles. Entonces, eso también está saneado por la vía de que es otra, en este caso, fundación, que tiene como dato esa casa. Ya, sigamos por ahí. Considerando ya que son más de 20 años de la estación y también la actividad de pista, ¿qué ideas tienen como lo que se vendría como ahora, como una siguiente etapa, por así decirlo? Esa es una pregunta. Y la otra, el criterio para los eventos que se realizan en la estación. Bueno, va un poco en la misma línea. Nuestro gran aspiración ahora es en relación a esto, porque cuando partimos, el ejercicio económico era el siguiente: ¿cuánto cuesta hacer funcionar la estación Mapocho durante todo el año? ¿Ya? De la manera más compacta y apretada y económica y posible. Nosotros somos, a la fecha somos 16 contratados solamente. Después de 20 y tantos años solamente somos 16. Entonces es un aparato muy liviano, con mucha externalización, o sea, la seguridad, el aseo, la mantención, etcétera, etcétera, son empresas externas. Pero igual el ejercicio primero era decir cuánto cuesta. Cuesta X financiar durante 12 meses la operación que consiste básicamente en términos de mayor cantidad de gastos en la mantención del edificio, un edificio viejo que cuesta mantenerlo, la mantención del edificio, los sueldos de estas personas, la luz, que es un horror, hay que pagar la Chilectra, en fin, y lo otro ya es como los computadores, los gastos de oficina, por llamarlo así. Son grandes. Bueno, sumado a todo eso te da un X. Ahora, ese X nosotros lo calculamos y lo equivalemos a 60 días de arriendo de la estación, ¿me entiendes? O sea, la estación tiene una tarifa fijada en UF desde el día 1 que no ha variado. Entonces lo que nosotros tratábamos era de arrendar a cualquier evento hasta 60 días para sacar los gastos. Y los otros, esos son 2 meses. Los otros 10 meses del año, programar actividades culturales. Ese era el concepto original. Pero estos 60 días era caiga quien caiga, digamos. ¿Te fijas? Y cayeron una serie de actividades extremadamente comerciales. Incluso teníamos una estructura de días comerciales, días culturales, días solidarios. Ahora, con el tiempo, lo que hemos hecho, básicamente, tipo 2007, tuvimos una mini crisis derivada de, bueno, la explosión de la competencia, digamos, o sea, Arena Santiago, empezaron a aparecer una cantidad de otros recintos, ¿no es cierto? Entonces tuvimos una mini crisis e hicimos una reingeniería interna y cambiamos un poco este concepto. Porque este concepto era un poco, por eso te digo que respondo también lo que tú me preguntas, era un poco, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que llega, ¿me entiendes? Lo que llega. Si es comercial, fantástico, pero hasta 60 días, o sea, más allá de 60 días no hacemos actividades comerciales y nos concentramos en lo cultural, pero básicamente lo que llega. Entonces, el 2007, frente al nuevo escenario, decidimos, y fruto de esta reingeniería, decidimos cambiar. O sea, en lugar de quedarnos esperando que llegaran los usuarios, salir a buscarlos, intencionar esa búsqueda. Y eso nos ha dado muy buenos resultados
Porque, ¿cuál es la intención de la búsqueda? Primero, mirar el entorno era completamente distinto el 2007 al del 90. O sea, un Iron Maiden o un Monster Rock no se le ocurriría ni llorando irse a tocar en la estación Mapocho ahora, porque está la arena, porque está el Caupolicán, porque está, ¿me entiendes? O sea, lugares que son más adecuados, más económicos, que están más relacionados con ese público. O sea, hay un cambio de alguna manera. En cambio, en la redundancia, nosotros seguimos siendo imbatibles en todo lo que es un recinto, llamémosle, de festivales y ferias culturales. No hay, ubicación y superficie, digamos. No hay otro lugar donde pueda hacerse la Feria del Libro, por decírtelo en palabras así. Entonces, dimos vuelta el concepto y nos pusimos proactivos, o sea, salimos a buscar. Entonces, de salir a buscar nos ha ido estupendamente bien, porque tú ves que el resultado es la Chaco, la Pulsar, etcétera, etcétera, la Feria de la Fotografía que viene ahora, el Festival Cielo del Infinito, el Festival de Cine de Leu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Llegar a que el 100% de los ingresos provengan de actividades culturales. ¿Me entiendes? O sea, ya no recibimos cualquier propuesta por interesante económicamente que sea, sino que la meta es que el 100% de nuestros ingresos provengan de este tipo de actividades que son festivales, ferias, pero en el ámbito cultural. Y a lo más tenemos una pequeña amplitud en determinada época del año a lo que llamamos actividades de entretención. O sea, estas actividades tipo dinosaurios para las vacaciones escolares, digamos. O sea, cultura, 80%, y un gajito para entretención. Además permitió que fuera más barato, ¿no? Porque al tener, si antes eran solamente 60 euros que se arrendaban y después lo otro, no sé, entiendo que se financiaba, no sé cómo, de alguna otra forma, porque decían que eran 60 los días que la plata que se requería para... completo, después para pasar a la programación completamente cultural, bajó el arancel también para... Bueno, claro, ahí lo que pasa es que tú con las actividades comerciales puedes ser absolutamente rígida y estricta con tu tarifa, porque no te interesa bajarla, no te interesa que esté ahí. En cambio, con las actividades culturales son mucho más sensibles, ¿te fijas? O sea, son mucho más sensibles respecto al tema económico. O sea, hay una pequeña crisis. O sea, este año cuando tu Chaco no era igual que el año pasado. Tenía menos recursos que el año pasado. Y lo que pasa como o sea, yo creo que hay una cosa que es bien importante, el concepto de trabajo un poco en alianza, o sea, en transparencia. O sea, no llegan los tipos del Chaco y dicen, oye, no, pucha, no te va a pagar. No, o sea, oye, esta es la cuestión, esta es la situación. Esto pasa, pero estos otros años nosotros tenemos esto, ¿me entiendes? O sea, el trabajo que nosotros siempre lo hemos hecho, porque incluso cuando teníamos los 60 días comerciales, esto era los 60 días más rentable para nosotros, porque tarifa completa y cero trabajo, cero entre comillas, ¿te fijas? Porque no nos interesaba, no los acompañábamos, no trabajábamos con ellos. En cambio, con este nuevo esquema, el trabajo con las actividades es mucho mayor, ¿te fijas? Tú estás mucho más cerca, entonces es también mucho más fácil entender cuál es la situación, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades. Lo que les decía la Feria del Libro, o sea, ya había una holgura que permitía decir, mire, no nos paguen nada, viejo, pero hagamos cultura. O sea, cumplamos, ¿no es cierto?, con esa misión. Y además hay una cosa que quería agregar, porque todo esto estamos hablando básicamente de las actividades de la gran nave, pero nosotros tenemos estos edificios laterales, ¿no?, que están a los dos costados de la gran nave, uno que está al lado de la calle Almacea y otro que está al lado del río. Y de la calle Almacea tiene 3 salas de artes visuales que son totalmente subsidiadas por nosotros, digamos, ¿sabes? Tú no puedes cobrar ahí ni cobrarle a los artistas. Y acá están las compañías de teatro residencia, que algo pagan porque en general las compañías de teatro tienen fondario o cosas así, pero también es muy baja la tarifa. Pero ¿cuál es la idea? Que esto fue una instrucción que nos dio el directorio que es muy buena.
es que no obstante se hagan en la gran nave actividades de cualquier tipo, siempre aquí va a tener que haber actividades artísticas. De modo que el tipo que va a los dinosaurios, por decirlo, ¿no?, tenga la posibilidad de entrar con el mismo horario, sin costo, a la posición de fotografía o de artes visuales que corresponda. Entonces el tipo salga un poquito más ilustrado que como entró. O sea, eso también se ha ido como perfeccionando, digamos. O sea, eso ya hay un concurso todos los años para llenar la programación de esas 3 salas de artes visuales, y están entonces programadas durante todo el año para acompañar las otras actividades que son las que ahora ya no le llamamos comerciales o culturales, sino que actividad de gran público. Pero igual bajaron esas comerciales, ¿no? No, bajaron muchísimo menos, están tendiendo a cero. ¿Resultó más o menos rentable? ¿Cómo? ¿Y ese nuevo modelo resultó más o menos rentable? Resultó más rentable en cuanto hay más actividades también, ¿me entiendes? O sea, porque ya la rentabilidad, lo económico ya está claro, resultó, y hay incluso excedente. O sea, nosotros estamos en condiciones de subsidiar no solo la Feria del Libro, sino que actividades regionales, el Festival de Cine de Leu y el Cielo del Infinito. ¿Te fijas? No son grandes sumas, pero ya te permiten unos excedentes que es como cumplir otro compromiso, que el compromiso del financiamiento. Cuando nosotros fuimos al Parlamento a pedir este financiamiento, asumimos con Hernán un compromiso de que, porque la típica cosa del senador de regiones, que se pone, ¿por qué esta plata va a Santiago y no va a regiones? Entonces asumimos el compromiso de que esta iba a ser también una plataforma de entrada de actividades regionales. Y eso es lo que estamos tratando de privilegiar en términos... Perdón, tú ibas, Fabián. Sí. Perdona, después. No, mira, es una cosa, porque yo entiendo que el Centro Cultural es un centro cultural nacional, digamos, en términos... De alcance nacional. De alcance nacional en términos de las actividades que se realizan ahí. Pero hay una duda que yo siempre he tenido. Yo voy al Centro Cultural cuando hay actividades, pero siempre me he preguntado cómo el Centro Cultural se relaciona con su entorno, con su barrio. O si alguna vez han surgido esas preguntas y qué tipo de vinculaciones ustedes tienen, porque indudablemente ese entorno ha cambiado en estos últimos 15, 20 años. Es otro, ¿no? Y tiene una multiculturalidad tremenda. Tremenda. Bueno, como dices tú, eso ha sido variable. Ahora, nosotros afortunadamente hemos tenido, después un poquito menos, después un poquito más, una muy fluida relación con el municipio. O sea, eso te ayuda mucho, porque ese tipo de relaciones con el barrio se da mucho a través de las organizaciones barriales vinculadas al municipio. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en una etapa tuvimos un programa de adultos mayores que eran los guías de nuestras exposiciones. ¿Ah? Después ellos tuvieron unos problemas y no siguieron. Bueno, se envejecieron también, pero era un convenio con adultos mayores, por ejemplo, del barrio, que iban a ser de guías en las exposiciones. Después tenemos con la municipalidad el sistema de entrega de invitaciones. O sea, la Feria del Libro, parte de su aporte es dar una cantidad importante de entradas. Entonces, eso también se distribuye con el municipio en el vecindario y todo eso. ¿Ah? Y bueno, hay distintas formas, pero tenemos a través de las encuestas del Observatorio del Público una muy digamos, sensible mirada de cantidad de personas del sector que participan y que van, y es bastante alto. O sea, la participación de gente de la comuna es muy fuerte. ¿Hay actividades propias de la estación Mapocho? O sea, que salgan a buscar porque queremos específicamente traer una cosa, o siempre se limita a buscar externos que traigan. Bueno, en este tema, en las salas del arte visual, es absolutamente nosotros intencionamos. O sea, nosotros queremos, convocamos, hacemos un concurso, tenemos un jurado, que está el hermano don Gabriel ahí en el jurado, por la Universidad de Chile, gente de Balmaceda C15,
la Jimena Somoza, gente de Zenfoto, porque tenemos una sala dedicada a la fotografía. O sea, pero toda la convocatoria de esas salas es a través de nuestras redes sociales, llamamos, nuestra web, nuestro Twitter, nuestro Facebook, para convocar a proyectos de ese tipo. Después, yo diría, la gran intencionalidad y convocatoria que hemos hecho es esta cosa de nosotros visitar y trabajar, entre comillas, todas las ferias. O sea, acuérdense que Chaco partió en el aeródromo ese de los planeadores, después estuvo en... Bueno, desde el comienzo nosotros empezamos a conversar con ella, o sea, hay un trabajo intencionado de búsqueda de actividades que en el fondo uno sabe que tarde o temprano van a llegar allí, ¿te fijas? Pero también a Cielo al Infinito lo buscamos también, partió por un chiquillo que conocí acá, pues, con Luis Guenel. Igual esas actividades, en términos como de responsabilidad, por ejemplo, son de la persona, del que va a la estación. No hay actividades donde, estoy pensando, si alguien quiere reclamar porque algo funciona mal, ¿le reclama a la estación o le reclama A ver, yo creo que nosotros, cualquier cosa que pasa ahí, tenemos un nivel de responsabilidad, evidentemente. Ahora, hay contratos que dejan claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Ahora, como son actividades en general de gran público, no solamente hay contratos, sino que hay involucrados prevencionistas de riesgo, hay circulación, hay presencia de ambulancia. ¿Le llegan los conflictos a usted o le llegan los conflictos? A ver, por ejemplo... 6 personas haciendo frente a los conflictos que podrían llegar a esas medidas. No, la verdad que no es así. Los casos que realmente han llegado son muy pocos. Creo que hay una parte de responsabilidad en general de los productores, digamos. Creo que tenemos bien desarrollado el tema del contrato, que eso es bien importante. Eso está súper claro, porque hay un contrato y hay un reglamento. Entonces, y también lo mismo ocurre con la empresa externa. O sea, muchos de los daños que causa la empresa de seguridad o la empresa de aseo, ya por contrato saben que son asumidos por la empresa, ¿te fijas? O sea, el nivel de conflictividad en realidad no lo había pensado, pero ha sido en general muy bajo del nivel de reclamo, gente que se cae, por ejemplo. No sé si se suspende una obra, se suspende algo. ¿Uno podría llegar a demandar? Es que, ¿sabes lo que pasa? No lo veo así en qué sentido, porque, y esto es uno de los como principios que yo siempre he pensado en la gestión cultural, tú tienes que saber que una cosa se va a suspender mucho antes que se suspenda, no sé si me entiende. O sea, cuando... A mí me suspendieron SO. ¿Ah? SO lo suspendieron. ¿Qué cosa? SO. Ah, cómic se suspendió como 3 veces o 2 veces. Puede ser, pero ahí, por ejemplo, hay una responsabilidad, ahí hay una responsabilidad del productor de Expocomic, ¿te fijas? Pero en general, cuando hay actividades que tienen una relación directa con nosotros, nosotros creo que es parte del trabajo saber si la cuestión va a resultar o no va a resultar, se va a suspender o no se va a suspender, ¿te fijas? Pero con anticipación. O sea, incluso te digo, nosotros tenemos tan como las riendas, y eso no lo hago yo, así que no me estoy tirando flores, pero la gente que está a cargo de esto, para el terremoto, yo estaba afuera y a los 2 días del terremoto estaban funcionando. O sea, la sala abierta, te fijáis, por supuesto, se quebraron 3 o 4 vidrios. ¿Ah? Bueno, son 16 personas que tienen contrato, pero hay empresas externas de aseo, de seguridad, de mantención. Y bueno, estas personas, bueno, con 1 o 2 que fuera al día siguiente del terremoto, que evaluara los daños y que llamara al... ¿Cuál fue la clave del terremoto? Encontrar antes que nadie en Chile al yesero, ¿te fijáis? Que repusiera los yesos que se habían caído. Porque un solo señor que además estaba yendo al Vaticano porque iba a arreglar la Capilla Sixtina. O sea, pero ¿cuál es el cuento? Es conocer al señor y llamarlo el día del terremoto, ¿me entiendes? O sea, a eso me refiero. O sea, que cuando tú tienes afinado como el tema de la gestión del espacio, tú, no todo, pero
un porcentaje muy alto de los eventos tú los puedes prever. ¿Me entiendes? Y parte de la pega mía, por ejemplo, es joder a todos que sepan, bueno, ¿y qué va a pasar? Hay inauguración de esto, bueno, ¿y quién va a venir? Y va a venir la alcaldesa, y quién va a estar en la puerta, y quién los va a recibir, ¿me entiendes? O sea, en el fondo, las cosas pasan mucho antes que pasen. Ese es el secreto de la gestión cultural. Que tú tengáis en la cabeza claro, antes de que ocurra, lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo hoy día sabía que ustedes se iban a interesar, les traje unos libros de regalo, pero no para todos. Dime. ¿Cómo trabajan con? Con regiones. Bueno, yo te decía, hemos tenido distintos tipos de experiencia con regiones. Yo te diría, con autoridades regionales, que un rubro nos ha ido más o menos. O sea, ha habido regiones que, por ejemplo, el intendente en distintos momentos ha querido organizar la gran muestra, la gran expo de la región, qué sé yo. Y eso ha sido más bien complejo porque claro, la visión de la autoridad es, por decirte, hay 6 comunas, son 6 espacios iguales, y las comunas no son iguales. ¿Me te fijas? No pueden llenar los espacios de la misma manera o mostrar más o menos las mismas cosas. O sea, ese tipo de relaciones, yo te diría, con autoridades ha sido más bien poco exitoso. Pero nuestro trabajo con regiones tiene... A ver, hay 2 tipos, yo diría, de trabajo. Uno, que esto de ser plataforma para que se muestren actividades de regiones con la condición ineludible de que no es que la región se venga a Santiago, ¿me entiendes? No es que Cielo del Infinito se hace en Santiago, no. Es que Cielo del Infinito se sigue haciendo muy bien en Punta Arenas y vamos a Punta Arenas a acompañarlo cuando se hace, pero que tienen en otro momento, no en el momento que están en Punta Arenas, en otro momento, una ventana en Santiago para mostrar lo que ellos buenamente quieran de su festival. Y además ahora, porque el Lucho Quenel ahora está en París, ¿no? Está estudiando con la Ariane Nushkina, es un gran egresado de este. Ellos ya tienen una pata permanente. O sea, una de las salas de compañías estables, de compañías que son residentes, de comités residentes, la tienen ellos. Y van a ir preparando algunas obras, trabajando. Es una acogida como... Con Lebu pasa una cosa levemente parecida. También ellos tienen su festival cuando corresponde y hacen una versión en Santiago, pero ellos aprovechan mucho más el concepto de plataforma, porque ahí se viene el Lebu completo, se traen hasta las reinetas, las traen aún más, más encima. ¿Ah? Pero viene el alcalde y vienen los comerciantes, la señora de la pizzería, y, ¿me entiendes? Ahí el señor que hace espadas con los huesos de los pescados. ¿Ah? O sea, es muy bonito porque tú te das cuenta que hay gente que no se puede, que aplica muy bien el concepto de no traérselos para acá, porque ese gallo no se puede venir a vivir a Santiago. Te digo que su vida, su negocio, su pizzería está allá, pero tienen una oportunidad de venir como... No sé, tampoco, yo cacho que no, la voluntad no es venir a hacer una sucursal en Santiago, sino que es como venir a mostrarse. Oye, coma reineta, es muy buena, ¿me entiendes? Sin una voluntad ulterior. Bueno, y la otra cosa, que ya es mucho más como profesional, que nos pasa mucho, es una especie de asesoría, ayuda, con centros culturales de regiones. ¿Ah? O sea, la relación con directores de centros culturales o gente que... ahora tenemos una ex profesora, ¿no? La Luchi Velasco, que se fue a Villarrica, al Centro Cultural de Villarrica, ¿te fijas? Y otros centros, miles de centros culturales de Tal, de Calera, ahora Quintero, en fin, hay una serie de iniciativas culturales que nos ven un poco como referencia y tenemos distintas, ahí ya depende de cada caso la manera de relacionarse con ellos, pero eso yo lo hallo bien fluido, fíjate. ¿Mm? Claro, porque quieren saber de repente, es bien divertido, porque
de repente llaman de algún, soy del Centro Cultural de cuánto. ¿Y qué, bueno, qué es lo que no quiero saber qué es lo que están haciendo? Bueno, ¿para qué? No, pues que hay que saber lo que pasa, ¿me entiendes? O sea, es como que hay una mirada de interés sobre lo que pasa ahí como una posibilidad de aprendizaje o de compartir experiencias. Mucho de ese tipo. Después de escuchar toda la presentación más enfocada en lo que es FILSA, ¿ya? Lo veo como una actividad estrella de la gestión, ¿cierto? Porque está sostenida en el tiempo, Sí. tiene impacto mediático, han logrado, a pesar de que han querido como eliminarla, seguir adelante, y también como una sinergia con la Cámara, ¿cierto? Entonces, si han tenido ese poder para llevar adelante esta iniciativa, ¿tendrían también incidencia en la política pública y para eliminar el impuesto al libro? Para llegar a ese punto. Para eso tendría que pasar algo que no ha pasado y no creo que pase. Porque en otros países no. Que yo esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No. ¿Pero qué pasa si en otros países? Oye, ¿qué pasa? No pasa nada. Si tú eliminas el IVA no pasa nada. Porque se supone que es uno de los factores por qué la gente no lee, ¿ya? Aunque ya hay tantas bibliotecas Sí, no. abiertas al público, pero... No, yo creo que está ultra requete contra comprobado que no pasa nada. Que ha sido como una discusión eterna. Bueno, esa es mi crítica precisamente a mis amigos de la Cámara del Libro, que se han quedado pegaditos desde la Furcade en el tema del IVA al libro. Les ha ido pésimo, llevan 25 años alegando lo mismo y no se dan cuenta que eso no va a pasar nunca. ¿Pero cuáles son los fundamentos para...? Muy simple, que eso no es una política cultural, es una política de Hacienda. Y el ministro de Hacienda siempre quiere tener más plata. ¿Te fijas? Y es lógico, su pega es tener más plata y nunca va a eliminar un impuesto. ¿Me entiendes? O sea, no tiene... Menos del IVA, porque el IVA es el no sé cuántos % de los ingresos públicos vienen del IVA. Entonces, si tú hables una excepción, se te vienen 20 detrás y se te rompe el sistema. ¿Te fijas? Entonces, hay miles de otras... Bueno, por eso se creó el Fondo del Libro. Tú no sabes la cantidad de plata que tiene el Fondo del Libro para estimular la lectura y para hacer actividades que son mucho más importantes, mucho más relevantes que el tema del IVA, ¿te fijas? Yo creo que es un flaco favor que nos hizo la Furcade y la Cámara del Libro en su minuto, haciéndonos creer que en eso todo iba a cambiar. Yo te lo aseguro, que si tú eliminas mañana el IVA al libro no va a pasar absolutamente nada. O sea, ya las librerías... No. A lo más, las personas que ya compramos libros, compramos 6 libros al año, vamos a comprar 7. ¿Me entiendes? Pero el tipo que no compra libros porque no tiene plata, porque no tiene hábito, ¿me entiendes? Si las librerías, ¿cuántas son? ¿Dónde están? Están todas en el distrito 23. ¿Te fijas? O sea, no tiene un impacto. Mucho más importante en la biblioteca. Eso es mucho. El bibliometro, ¿te fijas? Eso es muchísimo más importante. Y eso más o menos se están haciendo y se podría hacer más todavía en ese sentido.